Con el alto auspicio de Ópticas Schilling y el patrocinio de Fundación Tacal y UNOCO, presentamos El Megáfono, la voz ciudadana. Hoy, en El Megáfono, la voz ciudadana. En ningún momento me vi viviendo el resto de mi vida en una silla de ruedas al lado de mi madre. No era lo mío. Prefería vivir lo que me quedara de vida y seguir haciendo lo que me gustaba. El Megáfono, la voz ciudadana. Hay hombres que se caen 100 veces, 200. ¿Usted ha escuchado la historia del mono porfiado? Hay varias, ¿no es cierto? Pero cuando eso nos toca, cuando somos jóvenes, es bastante más complejo. Cuando nos toca fuera de Chile, probablemente un poco más complejo. Y cuando estamos hablando del deporte y sobresalir en ese tema, es un poco bastante más complejo. Aquí hay que tener sangre, hay que tener garra, hay que amar lo nuestro, hay que amar lo que a uno le gusta. En este caso estamos hablando, si es de deporte, estamos hablando de motocross. ¿Y usted ha escuchado que si a alguien se le ha arrancado la moto? Bueno, al invitado de hoy se le ha arrancado más de alguna oportunidad la moto. Pero también con ese amor y con esa pasión, nuestra bandera ha flameado de manera espectacular por distintas partes del mundo. Tengo el gusto esta noche de hablar con un joven que además ha superado etapas tan complejas como enfermedades que son mortales y lo ha hecho lejos probablemente de muchos salvavidas. Internamente ha tenido la fuerza para levantarse una y otra vez. Jeremías Israel Esguerré. Estamos hablando del motocross, estamos hablando de un gran deportista. Esta noche, entonces, nos vamos a dedicar a saber un poco más vida y obra de este baluarte nacional. Bienvenidas y bienvenidos al Megáfono, la voz ciudadana. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra nueva edición en este programa con Luis Ricardo, por supuesto, nuestro tremendo invitado, Jeremías. Bienvenidos a todos y los invitamos a que sean parte de la comunidad El Megáfono, la voz ciudadana, visitando y participando en nuestro sitio web elmegáfono.cl y nuestras redes sociales en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Hoy estamos en la grata compañía de este deportista Jeremías. Muy bienvenido, gusto saludarte. Un gusto, Luis Ricardo, gracias por la invitación. Gracias aquí por la introducción y ansioso aquí de poder tener una conversación diferente a las que me toca comúnmente. Bueno, hablábamos de la pasión, del tema, de la inyección del deporte. Estábamos hablando también de esa infancia. Si hablo de infancia, ¿qué es lo que recuerdas de eso? Bueno, yo soy nacido en Concepción. Recuerdo haber nacido en un Concepción muy distinto al actual y me crié a las afueras de la ciudad, entonces yo hablo del campo, hoy día no tiene nada de campo donde yo me crié, pero en esa época era bastante alejado y tuve oportunidad de básicamente convivir mucho con el cerro, de hacer cosas muy de campo, ¿no es cierto? Toda mi infancia la pasé desde persiguiendo los chanchos en alguna parcela ahí de la familia, también mucho en la cordillera, en la zona del Alto Biobío. Entonces tengo muy buenos recuerdos de haber vivido una infancia muy libre en ese sentido, fuera de lo que hoy día son lo que le pasa a mis hijas, que están muy metidas en este tema de la tecnología. Claramente yo no tuve eso. El tema no es menor cuando estamos hablando de raíces, pero es tremendamente importante saber cómo nace, por ejemplo, esa pasión por el deporte, cómo tu padre, de alguna manera, Claudio Israel, descubre que en este chiquillo había algún tipo de potencial. Bueno, yo creo que tuve la suerte de tener un papá y una mamá con algo de la locura, o sea, mi padre totalmente apasionado por el deporte, mi abuelo siempre fue muy apasionado por el deporte, no tanto así con los autos ni las motos, eso viene de mi padre y incluso mis tíos, pero mi madre, ponte tú, anduvo toda la vida en una moto de 500 centímetros cúbicos y ella no recuerda haber tenido un casco. Entonces eran otras épocas y claramente en ese momento cuando
fueron a comprar una moto para mi padre en esa época que hacía motocross. Se encontraron con una pequeña motito y finalmente se llevaron la motito pequeña. Y de ahí nace esta oportunidad que tuve de aprender a andar en moto desde pequeño. Debo haber tenido unos entre 5 o 6 años. También todo muy dentro de una parcela, sin mayores proyecciones al deporte, pero sí por un tema de, ¿no es cierto? Había algo, había la pasión algún bichito. por las carreras de mi padre. Claro. Y claramente mi madre, que se puede haber opuesto, no lo hizo. Los papás algo tenían que decir. Veamos lo siguiente. Yo por mi trabajo hago un cambio de ciudad y vengo de Concepción a Santiago. Nos inscribimos con la misma motocicleta, esta pequeñita que había estado en su pieza y que había aprendido a andar. Dejó de ser un juguete de jardín y pasó a ser una moto de competencia, un trabajo. Jeremías tomó sus propias decisiones, evidentemente él siempre tiró el carro. Tenía talento y tenía ganas. Tenía talento y tenía ganas. Y claramente allí había ese bichito. El papá, creo, en el Club de Campo Las Condes, descubre esta historia. Y al parecer el papá entonces ahí como que dice, mira, podría ser. Se da que ese club claramente no creo que haya tenido algo que ver en sí con el deporte, pero claramente estos terrenos entre las construcciones y el río no se podían construir. Y ahí se generó un circuito y se corrió una carrera del Nacional de Motocross de esa época. Y mi padre me llevó a mirar esta carrera y en ese día, aparte de ver la carrera, había un pequeño grupo de niños que estaban andando en moto en una pequeña orilla ahí, que había una especie de circuito, y él fue a preguntar y terminé ahí sumándome a ese grupo. Y desde ese grupo de niños se desarrolló el primer campeonato infantil de motocross a nivel nacional. Campeonato infantil. ¿Cómo sí. se veía Jeremías? Así. Ahí me crié yo con el campo, ¿viste? No habían botas, no habían cascos, no habían guantes, nada. Eso es Laguna Carén, si no me equivoco, en una linda época que tuvo. Mira, mi abuelo. Mi abuelo ahí, mis dos hermanos mellizos que los puede. Es difícil saber cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? Claro. Y bueno, mi madre, mis tíos. Y aquí nos saltamos al último capítulo hasta el momento de la historia familiar. Pues. El chiquitín ahí es Nicolás, que hoy día ya está con 17 años, ya diría yo un hombre, y también se ha dedicado al tema y hoy día está trabajando para poder, ojalá en un año o dos, pasar a ser profesional. Pero ¿cómo tú recuerdas la sensación que sentiste la primera vez que te subiste a una moto? Porque estar chiquitito, algo había. No, yo me acuerdo perfectamente la primera vez que me subí y tengo lindos recuerdos de eso, pero te mentiría si te digo que tengo buena memoria por eso. Yo creo que cualquier persona que se suba a una moto por primera vez, teniendo 5, 6 años o 25 o 45, nunca más se va a olvidar de eso, porque la moto en ese sentido es mágica. Tiene un vínculo entre la libertad, hay emociones que son muy difíciles de encontrar en otras cosas. Y en ese sentido, como dijo mi padre, creo que siempre tuve esa claridad con lo que yo quería hacer. Y por eso que me fui tan cabeza dura. Hacer la pasión, pero ya a los 9 años no solamente estar compitiendo, sino enfrentar la tele como ahora, tener entrevistas, eso no estaba más o menos en el paisaje, pero sucedió. Mira, recordemos lo siguiente. ¿Tú, Jeremías, qué edad tienes? 9 años y también estás corriendo. ¿Tu moto cuántos centímetros cúbicos es? 60 kilómetros cúbicos. ¿Por qué te gustan a ti las motos? Me gusta un poco más la velocidad. Suerte, Jeremías, que te vaya súper bien, ¿eh? Qué gran recuerdo ese, ¿eh? Pero la verdad es que era en otra época. Hoy día claramente el mundo ha cambiado. En esa época la comunicación estaba 100% basada en obviamente un diario, televisión, radio.
que eran los medios tradicionales, y en esa época creo que los deportes, y es un poco penoso decirlo, pero tenían quizás menos recursos, pero había más apoyo. Y apoyo me refiero privado, empresas, había más motivación, los eventos tenían más gente, había más, creo yo, también ánimo de organización. Hoy día falta un poco eso, hoy día está todo el mundo muy encerrado en lo suyo, no quiere nadie trabajar con el de al lado, todos quieren hacerlo ellos. Creo que se ha perdido un poco ese tema de los eventos. Obviamente que siguen habiendo grandes eventos y hay deportes que han seguido empujando, pero esas épocas, creo yo, tuvieron muy lindos eventos deportivos, sobre todo de lo que me gusta a mí, que son los autos y las motos. Sí, y se nota además un apoyo familiar, los hermanos. ¿Cómo pasaba en esa historia paralela? O sea, no hay ningún niño que haga ningún deporte que no tenga el apoyo de los padres, el compromiso y la motivación para llevarlo adelante. Ahí hay una clave, Jeremías, el apoyo familiar, el cariño familiar. Ese cariño que además se traduce en saludos como este. Hola Jere, y ahí a todos en el programa. Acá hay una sorpresita. Me hicieron una muy linda invitación acá a hablar un poquito sobre ti. Bueno, yo quería partir diciendo que muchas gracias por todo lo que hacís por mí. Yo soy el hermanito más chico y tú eres el más grande. Tenemos ahí una muy buena relación siempre con las motos y afuera de las motos. Cuando estoy acá en Chile vamos a entrenar juntos, y siempre que estoy en Estados Unidos tú me escribís tips y ayuda, así que eso, si eres un ejemplo a seguir para mí, y nada, lograste cosas que no muchos logran, y ojalá algún día llegar a lograr lo que hiciste tú y más. Hola Jere, ¿cómo estáis? Bueno, aquí también mandarle muchos saludos a todos los que están ahí, y bueno, está de más decir que Jere es un muy buen hermano, el mayor de la familia. Nosotros somos todos súper achoclonados, entonces él también tuvo a mis dos sobrinitas, y bueno, han sido parte fundamental de nuestra familia. Como piloto, el Jere siempre ha sido, como dijo Nico, un ejemplo a seguir. Y nosotros como familia también lo hemos acompañado en todo su proceso, acá en Chile, también en Estados Unidos, también cuando corrió el Dakar. Y bueno, es una gran persona, un gran piloto, y estamos muy orgullosos de ti, y te mandamos muchos saludos, besitos a todos los que están ahí en el programa, que estén bien, chao. Chao, gracias. El Jere. Qué grande. Bueno, ahí podéis ver la diferencia de lo que era en la foto a lo que está transformado hoy día. Ajá. Ha crecido. Pero te ve como un referente, dice, ojalá. O sea, has marcado ahí un tema. Bueno, yo tuve la suerte o me tocó ser el primero en la historia. No tengo dudas, y espero que vengan así como Nico y otros pilotos chilenos pronto a poder superar, como él lo dice, lo que hice yo. Y que sea pronto, así tener todavía el ánimo y las fuerzas para poder apoyarlo y poder seguir su carrera. Hay un salto entre medio. Estábamos en Chile, muy joven, 9 años, competencias, primeras entrevistas, ya vemos esos recuerdos que de alguna manera son emotivos, pero de pronto te vas a Estados Unidos y además vas solo, ¿no? Hay un tema allí. ¿Qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué te fuiste solo? No me respondas ahora. Nos vamos a la pausa, gracias a Óptica Schilling, y volvemos de inmediato. Así es, una breve pausa comercial para seguir con nuestro invitado, Jeremías. Nos despedimos un momento cortito esta pausa y te invitamos a nuestras redes sociales, porque el megáfono es la voz ciudadana donde eres libre de opinar y debatir. Ingresa a nuestro sitio web elmegáfono.cl y sigue todas nuestras redes. Ya volvemos. En Ópticas Schilling tenemos lo mejor para ti. Visita nuestra red de tiendas y encuentra todo lo que necesitas para el cuidado de tu visión.
Nuestro equipo de profesionales te entregará una asesoría integral desde un examen visual hasta una solución óptica de gran calidad y a tu medida. Además, comprar en Schilling.cl es muy fácil. Las mejores marcas a un clic. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. En Chile cada vez se integra más a las personas con discapacidad. Eso dicen. Nosotros no estamos tan seguros. Y seguimos en El Megáfono, la voz ciudadana junto a Luis Ricardo Villarroel Rivera y nuestro gran campeón Jeremías Israel. Adelante, Luis Ricardo. Nos estaba contando Jeremías, antes de irnos a la pausa, del tema, el por qué Estados Unidos, el por qué viajar solo. Jeremías, a tan temprana edad, tenías 16 años. Principalmente porque el deporte del motocross se desarrolla mucho en Europa y los últimos 30 o 40 años se desarrolla muy fuerte en Estados Unidos. El deporte profesional se vive en estos dos polos y en Sudamérica obviamente que hay países donde hay muy buenos pilotos y históricamente han habido pilotos que han andado muy bien, pero el deporte nunca fue profesional en estos lados del mundo. En Chile siempre fue un deporte que tuvo grandes eventos y hubieron, ¿no es cierto?, grandes marcas involucradas, pero nunca hubieron pilotos que se dedicaron 100% al deporte. Siempre los pilotos terminaban estudiando y trabajando paralelamente y terminaban su carrera bastante joven. Entonces, ahí esas imágenes son de un campeonato amateur, que es un paso muy importante antes de poder pasar a un campeonato profesional en Estados Unidos. Y claramente Estados Unidos era más cerca que Europa. ¿Y por qué solo? Porque yo creo que ni yo ni mi familia, mis padres, realmente creían de que yo me iba a dedicar a ser piloto profesional. Entonces, era como una experiencia. ¿Y qué dijiste en la casa? Porque una cosa es que te apoyen y otra cosa es, ¿sabes qué, papá? Chao, me voy. Sí, lo que pasa es que hay una negociación. Yo en algún minuto también estaba en un colegio tradicional y si en algún minuto se recuerdan con la historia de Chino Ríos, que ¿para qué vamos a hablar del Chino Ríos? Es un mega deportista. Chino Ríos abrió una ventana a un colegio deportista. Yo mareé hasta que me convencí a papá, mamá y fui a un colegio deportista. Y el proceso que tuve yo fue un poco lo mismo con este tema de Estados Unidos. Yo cuando viajé a carreras puntuales por un mes, cosas de ese tipo, que hasta ese minuto eran coherentes, eran una experiencia, ir a correr a Estados Unidos, todo, pero de ahí a saltar a ser profesional había no un paso, había un abismo. Y claramente mi convicción, no de que iba a lograr ser profesional, pero de que yo quería hacer eso y trabajar, empujar hasta que fui haciendo mi camino. Pero nunca hubo una planificación de decir vamos a ir con este niño y vamos a hacer tal cosa. Entonces siempre fue ir descubriendo oportunidades, ir descubriendo, y también a través de eso también hubieron muchos errores y muchas cosas que me tocó vivir que no necesariamente eran las ideales, pero se fue dando así. Entonces finalmente cuando yo me fui a vivir a la casa del entrenador y claramente ya a esas alturas no había familia, no había nada, estaba yo solo allá. Entonces eran épocas distintas, el internet era muy precario, no habían redes sociales, para hablar por teléfono había que tener una tarjeta, ir a meterse un teléfono
Hay algunos todavía por ahí en el centro. Sí. Pero claramente, como te digo, fueron cosas que se fueron dando un poco por este empuje que le ponía yo. Pero la vida siempre, de alguna manera, nos golpea, nos pone barreras o probablemente desafíos. El año 1999 fue súper duro para ti, porque lo decía digo, al inicio, hay un tema de tumor, hay un tema de detección, estás además fuera, estás solo en Estados Unidos y creo que el tema de familia no es menor y tu padre lo recuerda de esta manera. El tumor, no cabe la menor duda que es un hecho grave en la vida de Jeremías. En ese mundo estaba en un momento clave de su carrera. Agradezco a Dios que nos ayudó a que Jeremías sobrellevar esta situación. La carrera más importante que ha ganado en su vida fue haberle ganado a esta enfermedad. La carrera más importante de tu vida es haberle ganado a tu enfermedad. Mira el mensaje del padre que en el club de campo descubre que por ahí podía haber una beta. Tú que dices, ok, aquí hay un referente, me la juego, Chino Ríos deja un ejemplo, se puede, no estoy ni ahí con muchas cosas, pero yo efectivamente puedo hacerlo. Y la vida te golpea. ¿Es definitivamente la carrera más importante de tu vida? Sí, yo creo que definitivamente a ojos de un padre es la más importante. Y para ti, en lo personal, ¿qué significó cuando te detectan el tema y te dicen, ¿sabes qué? Tiene cáncer. Sí, es algo bien especial porque uno, o por lo menos yo siento que en general siempre vemos las enfermedades y las desgracias en el otro. Sabemos de que existen enfermedades como el cáncer y otras cosas, accidentes, pero siempre están siempre sabemos de ellas, ¿no es cierto? Hoy día con la comunicación que hay sabemos mucho más de las cosas que pasan en todo el mundo. Pero yo tenía recién 18 años cumplidos y había tenido una vida de caricatura, o sea, había sido un niño sano, era bueno para la moto, ganaba las carreras, tenía un poco un mundo perfecto, por decirlo así. Y claramente este tipo de cosas pasan sobre cualquier suerte que haya tenido en la vida. Ese era el momento en que había que enfrentar algo que iba más allá de papá me va a ayudar, mamá me va a ayudar, mi amigo me va a ayudar, el doctor no podía ayudarme. ¿Cómo te detectaron la historia? Porque si uno recuerda a los 18 años, probablemente ninguno de nosotros somos como adictos a ir al médico, ¿no? Como para partamos por ahí. ¿Cómo? Bueno, yo voy al médico cuando me rompo los huesos, pero... Sí, pero en el caso de la detección de un cáncer. Pasé, yo creo que un año, que podría decir desde que empecé a tener síntomas, hasta que los síntomas fueron creciendo y siendo cada vez más notorios, pero seguía siendo un niño de 18 años muy entrenado, muy sano, estaba muy fuerte. Entonces claramente cuando llego al punto en que, ¿sabes qué? Estoy teniendo un problema y me está afectando en mi rendimiento, fui a un doctor. Y cuando llego al doctor, el doctor me revisa, me mira los ojos y me dice, no, tú tienes un problema de vértigo menor. Entonces yo le digo, bueno, no, vértigo no tengo. Vivo saltando. Claro, vamos a pararnos arriba del techo. Le dije yo, a ver, ¿quién tiene más vértigo? Pero en ese proceso entré en una rueda de más exámenes, un poco buscando la razón. Y de ahí sale ¿Te chequean el tema ahí? La sorpresita. ¿Y cómo fue para Jeremías Israel esa foto? Fue fuerte, claramente fue más fuerte para mis padres que para mí. Yo recuerdo a mi madre llorar. Mi padre fue muy frío al tomar las decisiones. Tengo la suerte de tener un tío doctor, no necesariamente de la especialidad, pero mi tío doctor, Guillermo, o el Memo, como le llamamos, ayudó en este proceso a entender, porque era más encima, era un cáncer, pero era un tumor en la cabeza que no era muy común. No es que, porque hay otras ramas o otras formas de cáncer que son más comunes. Entonces,
tuve la suerte de tener un padre y también tuve la suerte de estar sano, porque no es de que me desmayé o que entré a una urgencia con un problema, ¿no es cierto? O sea, fue detectado a tiempo, digamos. Fue detectado con cierto tiempo que permitió de alguna Reaccionar. forma reaccionar y tomar decisiones relativamente en frío. Y cuando llegó el punto de tomar la decisión, tenía el camino de una operación, cirugía, que básicamente era abrir la cabeza y extraer el tumor, y la otra era radiación, que en ese momento era radioterapia, y claramente estamos hablando de hace una cantidad de años importante atrás. Estaba todavía recién en un periodo nuevo de la radioterapia y más encima en la cabeza, entonces era un riesgo tomar esta opción. Si no funcionaba, mis chances de vida eran mucho más bajas. ¿Esa opción la tomaste solo? ¿Lo consultaste en familia? Tú me hablas que tenías un equipo, había psicólogos, en fin, una cantidad. ¿Cómo se toma una decisión que definitivamente es vital para toda la vida? No, el equipo que tengo yo se basaba mucho en Clínica Metz, con doctores, con ¿no es cierto?, kinesiólogos y todo, pero cuando ya entramos a esta área chica, la decisión estaba entre madre, padre y mi tío, que era doctor, y yo. Entonces, el problema era de que sin duda estaban muy separadas. Obviamente que la principal misión era vivir, pero la cirugía tenía consigo un sinfín de problemáticas hacia futuro, o sea, desde tener problemas a la vista, coordinación. En pocas palabras, el doctor dijo: no hay más moto, porque yo lo único que le hablaba era de moto al doctor. Entonces, yo tomé la decisión. Yo en ningún momento me vi viviendo el resto de mi vida en una silla de ruedas al lado de mi madre. No era lo mío. Prefería vivir lo que me quedara de vida y seguir haciendo lo que me gustaba. Y todo esto volviendo a entender de que estaba muy fuerte yo todavía. Muy bien, muy fuerte. Como fuerte es nuestro eslogan, la voz ciudadana. Jeremías, si volvieras a nacer, ¿te dedicarías a lo mismo o tomarías otras decisiones que te diste cuenta que pudiste haber tomado en tu vida? Hubiera intentado ser como el Chino Río, haber jugado tenis, habría ganado más plata, seguro. Pero la verdad es una pregunta que no me habían hecho nunca, y yo creo que he tenido una gran suerte en la vida de poder hacer y desarrollar mi pasión como trabajo, como forma de vida, y soy un agradecido. Más allá de todos los accidentes y todas las dificultades que puedo haber tenido, siento que he tenido y tengo todos los días una motivación de levantarme a hacer lo que me gusta. Aquí hay dos alternativas: los que nos hemos caído en la moto y los que nos vamos a caer en la moto, porque no hay ninguna otra opción. Pero usted sí tiene otra opción, créame, Óptica Schilling. Ahora vamos a ir a una breve pausa comercial y seguimos con la entrevista al rey de las motos, Jeremías Israel, aquí en el megáfono, La Voz Ciudadana. En Ópticas Schilling tenemos lo mejor para ti. Visita nuestra red de tiendas y encuentra todo lo que necesitas para el cuidado de tu visión. Nuestro equipo de profesionales te entregará una asesoría integral desde un examen visual hasta una solución óptica de gran calidad y a tu medida. Además, comprar en Schilling.cl es muy fácil. Las mejores marcas a un clic. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Sí, bajo de Menaco. Expresaremos en muralla la libertad de los trazos. El arte ayuda a muchos, otros los salva de los balazos. Dibujos espectaculares de talento, no somos escasos. Abiertos a la creatividad, no le tememos al fracaso. Diseñadores, creadores, obreros del mensaje. Cultivadores, sembradores, sanadores del paisaje. Pintores, inspiradores, conocedores de este viaje. Tejedoras y gladiadores de la cultura con coraje. El pueblo unido por la misma tinta, claro, pintarán. Y un futuro es tan duro para impedirlo que el arte cambiará. Grafiteras, grafiteros, ante la opresión se levantarán. Revolucionan tus neuronas, la expresión popular no callarán. En Chile cada vez se integra más a las personas con discapacidad. Eso dicen. Nosotros no estamos tan seguros.
Y seguimos en el megáfono La Voz Ciudadana junto a Luis Ricardo Villarroel Rivera y nuestro tremendo invitado, el chileno cuyo corazón es un motor que no para, Jeremías Israel. Adelante, Luis Ricardo. De ficción, de película, éxitos, fracasos, uno habla de caídas. Tú, en un viaje de avión, el corazón te late de determinada manera que efectivamente te obliga a que se te arranque la moto y conquistes de alguna forma rápida a quien compartía asiento contigo. ¿Cómo fue esa historia y en qué termina? Esa fue una historia que parece un poco película, la verdad. Porque primero que nada, ese fin de semana o ese viaje se dio por casualidad a último minuto. En algún minuto tuve la oportunidad de correr en rally, en auto, y tuve que ir a Argentina, a Córdoba puntualmente, a juntarme ahí con Gabriel Pozo, campeón del mundo, un tremendo piloto argentino que me abrió las puertas para poder enseñarme, ayudarme con el auto, me vendió algunas cosas y se dio este viaje a último minuto y claramente se da esta situación donde me cruzo con esta mujer que hoy día es... Con Sofía. Es mi mujer, Sofía, y tuve más de algún poquito de ayuda, diría yo, porque me crucé con ella y después cuando llegué a mi asiento, ella estaba sentada, ¿no es cierto?, en una línea de 3 asientos, entonces me senté ahí y esperando que no llegara nadie. Por supuesto que apareció un papa frita. Ahí estaba el papa frita en la foto. Y se venía con el asiento al medio, entonces, pero finalmente terminamos saliendo del vuelo, sentados uno al lado del otro y nada, pues tuve que tirar todas las tácticas, ¿no? ¿Como por ejemplo? No sé, la verdad que no podría decir cuál es mi técnica, pero porque no realmente tengo una, pero sí claramente fue un viaje interesante, considerando que Córdoba está solamente a 1 hora de vuelo, no estamos hablando de 5 horas de vuelo, o sea, tuve ahí la capacidad de ¿Y cuándo sentiste que ya había enganchado, había puesto de primera, habías pasado como a tercera? A ver, partamos a la base de que desde ese día yo creo que no me separaba más de ella. Y me refiero a que van 10 años. Y, o sea, obviamente fue bastante intenso desde un principio. Tuve oportunidad de conocer al padre, al suegro, ahí, a Eduardo. Y ese mismo viaje, ese mismo fin de semana o esos par de días que estuve en Córdoba. Y claramente ha sido todo muy, muy rápido en términos de que fue avanzando siempre. En ningún minuto tuvimos realmente un retroceso. Y hoy día claramente tenemos una linda familia con 2 chiquititas que... ¿Tú sientes, Jeremías, que de alguna manera ahí con Sofía la vida te vuelve a dar un giro? ¿Te cambió de nuevo la vida? Sí, sin duda, claramente, y por eso te comento la situación del cáncer y el comentario de mi padre y de la carrera más importante, porque sin duda que vivir las cosas uno es distinto a vivirlas como padre con un hijo. Y ahí sin lugar a dudas que el pasar de ser un personaje que yo nunca le tuve miedo a la muerte, nunca le di importancia a la muerte, era parte de un proceso. Y de un día para otro ya no me podía morir. Y claramente ahí uno empieza a tomar decisiones desde una perspectiva y desde una responsabilidad distinta. Claramente la vida en pareja, el amor con el que tú resumes eso, sin duda es fantástico, pero siempre cuando uno es padre, cuando hablo de Zoe y Maya, ahí está el reflejo. Hay una foto que quiero que veamos. ¿Qué dice esa foto? Mira, yo no sé realmente por qué me puse la polera de Bob Marley, pero ahí está Zoe recién nacida. La foto inicial es recién salida ahí de sus primeros minutos de vida.
y claramente te cambia la vida. Yo creo que en ese momento estaba totalmente metido en este nuevo proyecto con el Dakar, entonces estaba volviendo a ser piloto profesional, por decirlo de alguna forma, y tenía compromisos importantes. No era un evento menor al que estaba enfrentándome y se dio que más encima tuve algunos buenos resultados que me fueron llevando a tener contratos y ofertas que finalmente estiré ahí, pero claramente mi retiro viene muy de la mano con entender de que había una responsabilidad mayor que seguir corriendo. Jere, estamos hablando de distintos giros de la vida, cambios, bruscos muchas veces. Así son las caídas en la vida y en la moto, Zoe y Maya. Y también hay un aspecto interior que tiene que ver con dar un poco más allá. Fundación Nuestros Hijos, ¿qué es? Fundación Nuestros Hijos es una fundación maravillosa, no muy grande, diría yo, que hace algo que es bien mágico, porque la fundación obviamente ayuda, pero ellos van a un objetivo súper clave. Los niños cuando tienen, tú como adulto puedes tener cáncer o cualquier enfermedad y vas y enfrentas el tema. Pero cuando tú eres niño, hay un proceso que es complejo, no más colegio. En el caso de las familias que están fuera de Santiago en regiones, comprendiendo que el cáncer no se trata en todo Chile. El tema oncológico se trata en Santiago principalmente. Entonces, las familias básicamente son separadas a la mitad. Y de manera drástica. De manera drástica, sí. Donde uno de los padres se tiene que quedar con el resto de los hermanos, claro. En caso de los hermanos, la otra parte va a Santiago y se enfrenta a un tema que es complejo, pero nadie realmente piensa, bueno, ¿y qué pasa con la educación del niño? Entonces, esta fundación tiene la coherencia de poder darle una casa de acogida a las familias, le da educación a los niños con escuelas y colegios, entonces los niños pueden seguir estudiando, y se toma sectores dentro de los hospitales para poder remodelarlos y traer tecnología para poder combatir el cáncer. Entonces, es maravilloso lo que hacen. Y yo tuve la oportunidad de llegar a ellos por una coincidencia. Yo en Estados Unidos trabajé con una fundación en Los Ángeles, en el hospital de Los Ángeles, que también estaba Cristian de la Fuente. Y cuando llegué a Chile de regreso, busqué cuáles eran las distintas fundaciones que había realmente, y ahí me encontré con esta fundación. Y empecé a trabajar con ellos, a aportar en lo que podía, y tuve bastante interacción ahí con los niños. Se alucinan. Nunca me dejaron subirlos a andar en moto, pero sí se subían a la moto, y ahí pueden ver algunas fotos donde los niños, ya estando arriba de la moto, vivían de alguna forma la emoción. Bueno, ese es otro motor en tu vida, está lleno de motores. Definitivamente ese es un tema. Yo no sé si es sangre o diésel lo que corre por dentro, pero ahí hay un tema. Sin duda, claramente, bueno, yo tuve el cáncer, entonces lo viví en carne propia, pero los niños siempre han sido una gran motivación. Y hay saludos que reflejan eso. Con Agustina recordamos con mucho cariño las dulces y entretenidas tardes que Jeremías llevaba a los niños de casa de acogida. Eran tardes de muchas sonrisas, muy divertidas. Gracias por entregar tanta alegría. Gracias por el apoyo incondicional a Fundación Nuestros Hijos. Esperamos verte muy pronto, y un tremendo abrazo de oso. Abrazo de oso. Es maravilloso.
Si tú vieras la madurez de estos niños, siendo muy pequeñitos, con 2, 3 años, es increíble cómo enfrentar un proceso como este los hace madurar. Y la mamá realmente, porque vuelvo al tema inicial, uno siempre ve esto en el del frente. Sí. Alguien tuvo, el papá falleció de cáncer, el abuelo es raro, no estamos hablando que sea algo tan ¿no es cierto?, masivo. Pero cuando te toca, es algo que realmente hay que enfrentar de una manera muy compleja, porque primero que nada es un tema que, como te digo, se combate en Santiago, ¿no es cierto? Y para las familias salir de su casa y llegar a una ciudad como Santiago a enfrentar este tema más encima es muy duro. Entonces la fundación es maravillosa y realmente la unión que tienen las familias, mamás, papás, hermanos, en torno a poder combatir esto, se lo combaten todos, no solamente los niños. Y eso es realmente maravilloso. Y fue lo que a mí me motivó también, porque en el fondo no tenía por qué hacerlo. Y aquí no quiero caer en tonteras, pero yo destiné mucho tiempo y esfuerzo porque realmente para mí era muy importante. Cuando tú hablas de tiempo y esfuerzo, no puedo dejar de recordar tu participación en el Dakar en el 2013. Porque ahí está el resumen de tiempo y esfuerzo, y así lo recuerda la prensa. Segunda jornada del Dakar, la primera de verdad. Jeremías Israel es el mejor chileno, está 10º en las motos. Israel, the Chilean, won his spot through a ride on the Dakar Challenge project in the Desafio. He's done a great job, best Honda overall, just 24 minutes down. Amazing for a rookie on the Dakar. ¿Qué dice de eso? Bueno, es un lindo resumen, parece como que me sigo oyendo. No, para mí el Dakar fue un... A ver, el Dakar nunca estuvo dentro de mi espectro de competencia. No, yo nunca hice rally. No era un objetivo, digamos. No. Pero sí era algo que estaba obviamente muy cercano porque Carlos de Gabardo fue a descubrir este tema, ¿no es cierto?, África. Él y su padre fueron clave en que el proceso llegara a Sudamérica. Y después, obviamente, ya estando en Sudamérica, Chaleco López, con el que yo crecí en el motocross y un amigo de toda la vida, estaba haciendo, ¿no es cierto?, un tremendo papel y una gran carrera. Primero que nada, es un deporte que es caro, es distinto, es arriba una moto y todo lo que conlleva eso, pero hay que aprender a navegar. Navegar no es como cuando yo tomo un teléfono y Google me dice, sí, doble a la derecha en el semáforo. Y aún así se equivoca. Claro, esto es navegar con instrumentos muy básicos y después tenemos distancias totalmente diferentes. Entonces, había varias cosas que había que hacer para lograr llevar un proyecto adelante, no era llegar y correr. Obviamente que el Dakar tiene una mezcla entre pilotos que van adelante en la punta, que están con equipos oficiales, profesionales y que van a un ritmo endemoniado, ¿cierto? Y tú puedes morir, o sea, hay Así gente... Es una apuesta increíble en eso. Pilotos que mueren ni siquiera por una caída, mueren de infartos por la temperatura, por el desgaste. Entonces, es un evento que tiene un factor ahí de fanatismo, por decirlo de alguna forma, muy fuerte. Muy tema. Y por eso también... Adrenalínico 100%. Y por eso también es un evento que es tan famoso en el mundo. Sí. Bueno, nosotros tenemos La Voz Ciudadana, que igual de famosa en el mundo. Dice así. Pon atención porque esta es La Voz Ciudadana. Hola Jeremías, mi nombre es Esteban
Yo ando harto en moto por las calles de Santiago y no hay ningún respeto. Entonces mi pregunta es, ¿qué crees tú que hace falta para que exista una cultura en donde puedan coexistir los motociclistas, los automovilistas, los peatones y los ciclistas? Faltan leyes, faltan reglamentos, faltan rayar la cancha finalmente. La cultura se genera a través de o a través de reglamentos o a la fuerza. Y finalmente hoy día se está avanzando básicamente a la fuerza. Yo creo que en las calles hay un montón hay mucha agresividad, no hay mucho respeto y eso claramente lleva a que se generen un montón de problemas y conflictos todos los días. Pero creo que hay un poco de hipocresía en ese sentido y sí creo que la única forma de poder lograr respeto es a través de enfrentar el problema y buscar soluciones para poder entender cuál es la mejor manera de convivir en las calles. Y la mejor manera es cuando nosotros terminamos este bloque mencionando a Óptica Schilling. Y te invitamos a participar en todas nuestras redes sociales porque el megáfono es la voz ciudadana. Ya volvemos. En Ópticas Schilling tenemos lo mejor para ti. Visita nuestra red de tiendas y encuentra todo lo que necesitas para el cuidado de tu visión. Nuestro equipo de profesionales te entregará una asesoría integral desde un examen visual hasta una solución óptica de gran calidad y a tu medida. Además, comprar en Schilling.cl es muy fácil. Las mejores marcas a un clic. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. En Chile cada vez se integra más a las personas con discapacidad. Eso dicen. Nosotros no estamos tan seguros. Y seguimos con el megáfono La Voz Ciudadana desde el Hotel Regal Pacific junto a Luis Ricardo Villarroel Rivera y nuestro invitado Jeremías Israel, que ha llenado de velocidad y adrenalina este estudio. Adelante, Luis Ricardo. Gracias, Evelyn. Bueno, la verdad el tiempo pasa volando, igual que la moto, el rally, etcétera, pero no podemos dejar de tocar temas que son contingentes. Nuestro Chile ha cambiado. Más allá de la adrenalina y del rigor, estamos enfrentando a veces desafíos no menores. Estamos hablando de asambleas constituyentes, estamos hablando de violencia, estamos hablando a veces de que las autoridades parece que aparentemente no toman en cuenta lugares como la Araucanía. Yo no sé si hoy día nos pertenece o no. Hay muchas preguntas que van quedando así como en el tintero. Tú, además, como familia y cercanos, han vivido lo que significa esta violencia extrema. ¿Cuál es tu opinión, en resumen, como joven, como deportista, como un hombre que ha llevado Chile en el corazón, como aquel que ha enarbolado esa bandera con tremendo orgullo y hoy día estamos viviendo incluso internamente gente que quiere cambiar colores, himnos, eslogan, etcétera? Yo creo que es una falta de respeto a toda la gente que los votó. Yo me imagino que claramente desde el lado político había un grupo que tenía esto preparado, pero sin dudas que del 70 y tanto % que votó en favor de este proceso, me imagino que deben haber muchos arrepentidos porque yo creo que nadie pensó que podía llegar a este nivel de circo. Es una burla en el fondo. Y me imagino que deben haber muchos arrepentidos y por otra parte, el tema en la Araucanía y en general la falta de Estado de Derecho y es realmente
muy complejo de explicar estando en Santiago, pero por otra parte es realmente increíble que hayan pasado tanto tiempo de que esto viene avanzando y finalmente el presidente no toma carta en el asunto. Yo voté por Sebastián Piñera y él en su campaña prometió enfrentar el problema. Ya todavía estamos esperando. Entonces es realmente increíble de que en un país como Chile, en que técnicamente debiésemos tener, ¿no es cierto?, coherencia con estos procesos, esté esto realmente patas para arriba. Bueno, no es menor, creo que entre todos podemos de alguna manera aportar tremendas soluciones. Tú hablas en general que hace falta una suerte de liderazgo, estamos completamente de acuerdo. A veces parece ser de que tenemos un barco a la deriva. ¿Cómo podemos cambiar ese Chile? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Dónde está el camino para retomar esa senda que nos hizo crecer con tanto sacrificio después de tantos años? Bueno, votar correctamente nomás. O sea, claramente... Uno, ir a votar. Sí, sí, pero entender hoy día, a mí me da la impresión de que muchas de las... o sea, siento que estamos viviendo en un país populista. Siento que estamos viviendo en un país donde de un minuto a otro todo cambia a que estamos de acuerdo en que sí, vamos, que se puede, sí. Pero ¿en base a qué? Si al final alguien tiene que pagar la cuenta, que ese es el tema. Y a mí me parece de que hoy día la forma de poder tomar decisiones como ciudadano es ir a votar y ir a votar por alguien que realmente tenga, que por lo menos esté, bueno, yo voy a votar por José Antonio. Ese día yo conocí a José Antonio, que me lo topé en un restaurante y me acerqué a saludarlo y terminamos conversando le llamó la atención que yo fuera Jeremías Israel y el tema de las motos. Bueno, ahí está la foto. Nosotros ya estamos terminando el programa y Óptica Schilling claramente siempre va a estar presente. Creo que ha sido un gusto, Jeremías, el haberte escuchado. Ahí hay un tremendo mensaje. Todo lo que has logrado no es fácil, ¿no? A veces la gente cree que el ser deportista de élite, etcétera, es como que se da de la noche a la mañana. No, hay una carrera de esfuerzos, hay tremendas metas, hay desafíos. Estamos hablando que has superado temas incluso que para muchos tienen que ver con la muerte, como es el cáncer. En fin, una cantidad de barreras que se pueden saltar. ¿Cuál sería tu mensaje de cierre? Bueno, primero que nada agradecer por la invitación, una conversación totalmente, como te comenté en un principio, diferente a la común que me toca desarrollar quizás. Y bueno, de todo lo que hemos hablado, al final me quedo con el gran trabajo que hicieron, y poder, ¿no es cierto?, reunir todos estos buenos momentos, unos no tan fáciles y no tan buenos, pero finalmente recorrer un poquito la historia, que a veces uno la olvida, aunque uno la lleva adentro, la olvida. Y nada, creo que terminando con lo que tocamos al final, estamos en momentos muy complicados, momentos decisivos, creo yo, y las decisiones hoy día hay que realmente tomar una decisión y atreverse a tomar la decisión, más allá de que sea lo más popular o no, porque finalmente, o sea, yo no lo viví en carne propia, pero yo sé que tú sí lo viviste. Yo sí. Entonces, yo sí lo viví. Creo que hay que estar, hay que ser consciente y llegó el momento. Bueno, y llegó el momento de entregar justamente el detalle Muchas de Óptica gracias. Schilling, porque creo que allí es donde definitivamente nos damos cuenta que hay empresas que confían en programas como el nuestro. A ustedes les queremos dar gracias por la sintonía y recuerde que cada sábado en horario Prime a las 22 horas nos puede ver por Vive TV y la repetición el día domingo a las 23 horas. Hasta la próxima. Así es, agradecemos la presencia de
Jere Israel, que estuvo con nosotros, y dejamos ahora un adelanto, atención, de lo que va a ser el próximo invitado aquí en el Megáfono, La Voz Ciudadana. Esto no me lo esperaba. Y en el próximo capítulo del Megáfono, La Voz Ciudadana, tenemos a otro invitado de lujo. Siempre preferí estar en segunda fila y no en primera. Y en el estallido social consideré que era obligación estar en primera fila, no solo yo, muchos. Cuando tú enfrentas, eres, como dijo la Mónica, cruel, o simplemente te tratan de hacer una encerrona en una entrevista. El Megáfono, La Voz Ciudadana. Y nos despedimos escuchando a la gran Milena Sachs y Los Irresistibles con su tema Sueños de Tentación. Hasta pronto y nos vemos en el próximo capítulo del Megáfono, La Voz Ciudadana. Tus labios son de caramelo, dulces sueños de tentación. ¿Por qué el destino nos quiso así, 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 tan cerquita?